La bruja silenciosa de Hogwarts 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101 Basilisco y Hagrid se quedó paralizado, o tal vez atónito. Intentó terminar el pan de piel de roca que tenía en la boca antes de decir lentamente: Profesor Hamilton, ¿de verdad le interesa el basilisco? Murmuró. Es una criatura muy peligrosa. Ay, ¿en serio? Loira frunció los labios con cierta incomodidad. De hecho, tengo uno conmigo ahora mismo. Pero es cierto, es difícil enfrentarse al basilisco con hechizos. Hagrid asintió, de acuerdo con lo que decía Loira, o mejor dicho, con lo que decía Newt. Entonces, ¿y qué deberíamos hacer? Pollo. De repente, Luna intervino, ladeando la cabeza y diciendo: Papá dijo que las serpientes le tienen miedo a las gallinas. Ja, ja, rió Loira. La señorita Lovegood no tenía ni idea del tamaño del basilisco. ¿Cómo podía una criatura tan enorme tenerle miedo a una gallina tan pequeña? ¿Hay alguna otra manera, algún otro método? Preguntó, depositando sus esperanzas en Hagrid. Vio una expresión de total acuerdo en el rostro de Hagrid. Así es, las gallinas pueden luchar contra el basilisco. ¿Eh? ¿Hablamos de diferentes tipos de gallinas? ¿O acaso las gallinas inglesas y las alemanas eran de razas distintas? Loira dudó en hablar, ya bastante avergonzada por su error con el libro de Newt, y si las gallinas de ambos países eran realmente diferentes y los basiliscos mueren al oír cantar a las gallinas, dijo Hagrid, ajeno a los pensamientos de Loira. Así que usar gallinas para lidiar con los basiliscos es la mejor manera. Entonces, ¿sí se necesita una raza específica de gallina? Loira preguntó en voz baja, pensando un momento. No podía creer que unas gallinas normales pudieran dañar a los basiliscos. No parece, dijo Hagrid, negando con la cabeza. Las gallinas de Hogwarts servirán. Si aparece un basilisco, las gallinas de Hogwarts pueden con él fácilmente, dijo, rascándose la barba. Puedes ir a verlas si te interesa. Esas son mis gallinas. Mejor dejémoslo así, dijo Loira, negando con la cabeza y rechazando la oferta de Hagrid. Seguía siendo escéptica sobre las afirmaciones de Hagrid y la señorita Lovegood. Después de todo, gallinas y, además, los persleyanos pueden controlar a los basiliscos, añadió Hagrid tras pensarlo un momento. Los basiliscos solo obedecen las órdenes de los persleyanos. ¿Persleyanos? Loira frunció los labios, ligeramente sorprendida. En otras palabras, si aprendía a persleyar, ¿podría controlar al basilisco? ¿No sería genial? Tener una serpiente como mascota, bueno, una mascota tan grande no era algo que normalmente presumiera, sobre todo después de haberla cegado ella misma. Le haría caso. Tras pensarlo detenidamente, Loira decidió que no era prudente hacerse demasiadas ilusiones, lo que también la hizo descartar por el momento la idea de intentarlo con una gallina. ¿Y si la mataba el graznido de una gallina? ¿No perdería una posible mascota? Las serpientes son mascotas estupendas. No hablan y no hablan en absoluto. La única ventaja parece ser que no puede hablar, comentó Luna con indiferencia. Ese basilisco es muy fácil de manipular. ¿Y si dos personas hablan, Perejil? ¿Se desmayará? No, no se desmayará, se encogió de hombros Hagrid. Los basiliscos suelen tener amos y tienden a obedecerles. En cuanto al Perejil, solo sirve para comunicarse con el basilisco. Que un basilisco pueda ser domesticado depende de la habilidad del mago, dijo, mirando a Roy. Si es el profesor Hamilton, debería poder hacerlo. No lo digas tan de repente. Roy agitó rápidamente las manos. No tengo ningún basilisco, ni siquiera he oído hablar de uno. Además, no era precisamente una gran maga. Domesticar un basilisco era algo con lo que solo podía soñar por ahora. Al ver la expresión de ligera inquietud de Roy, Hagrid sonrió y dijo: Pero no se preocupe, profesor Hamilton, en Hogwarts no hay basiliscos. Si los hubiera, Aragog ya los habría domesticado. Bang. 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 Hagrid, ¿estás ahí? De repente, llamaron a la puerta, haciendo que Roy retrocediera instintivamente. ¿Quién era? Ah, son Harry y los demás. Hagrid reconoció las voces y se levantó lentamente, caminando hacia la puerta. Oye. Espera un momento, Hagrid. Todavía no estoy lista. Y no estábamos hablando del basilisco. Loira se puso rápidamente la capucha y la máscara justo antes de que Hagrid abriera la puerta. Ah, buenas tardes, Hagrid. El primero en entrar fue Harry, quien asintió alegremente a Hagrid antes de detenerse.
Buenas tardes, profesora Milton y señorita Lovegor. Parecía algo sorprendido de que ambos estuvieran en la habitación de Hagrid al mismo tiempo. No solo él, sino también Ron y Hermione, que estaban detrás, se quedaron atónitos. Un momento y la señorita Granger también está aquí. Al ver aparecer a Hermione, Loira se puso rígida de inmediato. No había olvidado que Hermione le había pedido consejo hacía unos días. Yo no quiero responder preguntas. Y ahora hay aún más gente que antes. Al ver esto, Roy se levantó rápidamente, asintió a Hagrid y salió por la puerta trasera de la casa sin siquiera tener la oportunidad de despedirse de Luna. Ah, profesora Milton. Hagrid intentó llamarla instintivamente mientras ella se marchaba, pero al oír su voz, Roy corrió aún más rápido. Profesora Milton, ¿qué ocurre? Los tres intercambiaron miradas, preguntándose qué estaría pensando Roy. Solo Luna asintió levemente y dijo: el profesor Hamilton probablemente va a preparar pociones. He oído que algunas pociones requieren un tiempo de preparación. Su explicación hizo que Harry, Ron y Hagrid asintieran, especialmente Hagrid, quien murmuró: ya veo. Esto hizo que Luna lo mirara, pero sus ojos, ligeramente aturdidos, no revelaron nada de sus pensamientos. Hermione frunció el ceño ligeramente, apretó los labios y dijo: ¿la poción que preparó al mediodía? No creo haberla visto antes y no todas las pociones están en los libros, ¿verdad? Dijo Luna en voz baja, cogiendo un trozo de pastel de roca de la mesa. Gracias por su hospitalidad, señor Hagrid. Me voy. Sonrió dulcemente a Harry y Ron, y se marchó saltando. En un abrir y cerrar de ojos, solo el trío y Hagrid quedaron en la cabaña de Hagrid. ¿Qué hace aquí el profesor Hamilton? Preguntó Harry con curiosidad, sentándose en la silla que Roy acababa de ocupar. ¿Viene a hablar de magia contigo? ¿O tal vez de objetos mágicos? Dijo Hermione lentamente, sentándose también. ¿Cómo esa diadema? Creo que solo ha venido a picar algo, murmuró Ron, pero negó rápidamente con la cabeza al ver el pastel de roca. Hagrid se rió entre dientes ante su suposición y dijo: jaja, no hemos dicho nada. Solo estábamos hablando del basilisco, nada. Esto no es algo que los alumnos deban saber. Roy, que se apresuraba, ignoraba que el bocazas de Hagrid no la había decepcionado. Si lo hubiera sabido, probablemente le habría lanzado un hechizo para que no se le saliera la lengua. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Hogwarts se fue llenando poco a poco de un ambiente festivo. Muchos jóvenes magos empezaron a lucir bufandas y gorros rojos, y charlaban sobre regalos. Claro que tales conversaciones no tenían lugar en la clase de defensa contra las artes oscuras. Un silencio sepulcral seguía reinando en el aula, pero todos se habían acostumbrado. Incluso les gustaba un poco. Al fin y al cabo, después de la clase de defensa contra las artes oscuras de Lockhart, sería difícil encontrar a alguien que pudiera opinar sobre la clase de Loira. Tras finalizar otra clase de defensa contra las artes oscuras, Loira dejó escapar un suave suspiro y cerró con cuidado la puerta de su despacho. Al dejarse caer en su silla, una leve relajación se extendió lentamente por su rostro, algo infantil. Uf. Otro día que termina. Aunque mi clase consistía simplemente en estar de pie, la presión que soportaba no era menor que la de enfrentarme al profesor Snape. Sobre todo porque tenía que soportar mentalmente su tortura antes de cada clase. Pero últimamente, el profesor Snape parecía aún más irritable. ¿Sería porque había llegado el invierno y nevaba tanto? En fin, siempre que nevaba, estaba de mal humor. Cof, cof, cof. Roy tosió un par de veces y se encogió, agitando su varita con displicencia para avivar el fuego de la chimenea. Ah, cuanto más lo pensaba, más frío sentía. Debería pensar en cosas más importantes. Además de los círculos mágicos y aprender Parcel, probablemente tenía que ocuparse de los regalos de Navidad, ¿verdad? Tenía 4 amigos. El señor Lupin, la señorita Lovegor, Hagrid y el señor Ridley. ¿Debería darles regalos? ¿Y si no les gustaban? ¿O si no le preparaban ningún regalo a cambio? ¿Les molestaría darles regalos? Y. Roy lo pensó y se dio cuenta de que también tenía que darles regalos a sus alumnos. Al fin y al cabo, habían dicho que le darían un regalo sorpresa en el último baile. Aunque ya sabía cuál era la sorpresa, y ella misma se había convertido en parte de ella. Decidir qué regalar a tanta gente a la vez era algo feliz pero problemático. Roy había considerado crear una nueva herramienta para círculos mágicos, pero aún no tenía ninguna idea. Faltaban 2 semanas para Navidad, quizás se me ocurrieran algunas ideas nuevas sobre círculos mágicos en estas 2 semanas.
Roy sentía que casi podía descifrar un círculo mágico. Claro que este no era el que había copiado del diario. El efecto de aquel aún era desconocido. Tenía la extraña premonición de que este, casi descifrado, podría ayudarle. Claro que, si no funcionaba, simplemente les compraría unas tartaletas de miel. Eso también sería un regalo, ¿no? Chas. De repente, una figura apareció en el despacho de Roy con un destello de luz plateada. ¡Ah! Roy gritó, saltando de su silla y sentándose en el escritorio, con la varita temblando al alzarla. Profesor Hamilton. Por favor, no. Al ver quién era, Roy frunció los labios y guardó la varita. Señor Bibi. Era el elfo doméstico de Hogwarts. Le había dicho que no apareciera tan de repente. Roy casi había lanzado accidentalmente un hechizo asesino. El director Dumbledore tiene un mensaje para usted que necesito transmitirle con urgencia, dijo Bibi cortésmente, haciendo una leve reverencia. ¿Qué y qué mensaje? Loira frunció los labios, bajándose con cuidado de la mesa. Concierne al Ministerio de Magia. ¿Magia y el Ministerio de Magia? Loira sintió que no había tenido noticias de ellos en mucho tiempo. La última vez que supo de ellos fue cuando se desmayó en el bosque prohibido y el señor Parkinson fue a verla y esta vez. ¿Qué sucede esta vez? Loira miró a Bibi con cierta confusión. La elfa doméstica hizo una leve reverencia antes de continuar. Dijeron que necesitan hablar contigo. ¿Algo? Loira se dejó caer de nuevo sobre la mesa. Yo no hice nada. Mientras hablaba, Loira pensó un momento, confirmando que no había hecho nada en los últimos meses. También confirmó que no había sido controlada por la maldición Imperius para hacer nada malo. En resumen, no hice nada. No sé, yo Bibi negó con la cabeza. El director Dumbledore dijo que quiere que vayas a su despacho inmediatamente. ¿Ahora? Loira tembló. Todavía no estoy lista. Esto era demasiado rápido. Acababa de enterarse. Debería tener al menos unos días para prepararse, ¿no? El señor Scrimgeour, jefe de la oficina de Aurores, también parece estar aquí. Te espera en el despacho del director. Ah. El miedo de Loira se intensificó. No quería ver al director Scrimgeour. Era un vampiro. Y terriblemente aterrador. Aquellos días en el Ministerio de Magia le habían dejado recuerdos espantosos. Loira luchó por sujetarse a la silla para no desmayarse, pero aún así, estaba aterrorizada. Quizá debería huir. Pero no podía aparecerse en Hogwarts. Loira se mordió el labio, mirando a Bibi, y por un momento, sintió tanto miedo que le dieron ganas de llorar. Menos mal, Bibi pareció recordar algo y dijo. No se preocupe, señorita Hamilton. Lo recuerdo, parecían bastante contentos. Se encogió de hombros. Probablemente no estén aquí para arrestarla. ¿En serio? La voz de Roy tembló ligeramente. Pero aún así, seguía siendo aterrador. Un gran grupo de aurores desconocidos, además del director Rufus Scrimgeour. Yo no quiero ir, susurró Roy. Díganle a Dumbledore que estoy enfermo, tos y ay, quizá eso sea y no hace falta molestar a Bibi. ¿Eh? ¿En serio? Roy se alegró al principio, pero luego se quedó de piedra. Dumbledore. Buenas tardes, señorita Hamilton, dijo Dumbledore desde la puerta. He hablado con el director Rufus Scrimgeour. Ha decidido venir personalmente a su despacho. La voz de Dumbledore denotaba cierta impotencia. Vienen por el bosque prohibido. ¿El bosque prohibido? ¿El bosque prohibido? Loira volvió a preguntarse si habría hecho algo indebido en el bosque prohibido. No debería haberlo hecho, ¿verdad? Así es, señorita Hamilton, dijo Scrimgeour con su voz seria y rígida de siempre. Estamos aquí por el bosque prohibido. Para honrarla, dijo, haciendo una pausa. Y también para hablar de algunas cosas del pasado. Antes. ¿Cosas del pasado? ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Y la había llamado señorita Hamilton? ¿Ya conocía su identidad? Loira miró la puerta con un atisbo de temor. Era una oscura puerta al infierno, y tras ella se encontraban el vampiro Scrimgeour y el misterioso Dumbledore. Clic. Se abrieron las puertas del infierno. Buenas tardes. Hamilton y yo, debería decir profesor Hamilton. La primera persona en entrar no fue ni Scrimgeour ni Dumbledore, sino el señor Parkinson con una sonrisa radiante. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad no tanto, pero probablemente no me vio la última vez y... Recuerden el primer dominio web. Toon.com. Ah, ¿esta debe ser su oficina?
¿Por qué hay una cama? ¿Vive en su oficina? Creo que Hogwarts tiene dormitorios para profesores y personal, ¿no? ¿Es porque está demasiado lejos y yo? Un momento. Esta es la lechuza del profesor Hamilton, ¿verdad? Es muy pequeña. Incluso un poco y... Señor Parkinson. Scrimgeour tosió, pero no entró. Sin embargo, su voz severa ya resonó. Estás siendo un poco grosera. Ah. Lo siento, lo siento. Parkinson sonrió y luego le dijo a la atónita Loira. Profesor Hamilton, somos viejos conocidos, ¿verdad? Bajó la voz al hablar. Ah, así que este es el rostro bajo la máscara, realmente es una híbrida de Bella. Cabello plateado y ojos azules. E incluso orejas puntiagudas, se ve tan linda. Aunque la última vez que la vi, la feroz señora Pomfrey solo me dejó verla. Señor Parkinson. Disculpe, director. Clic. La puerta de la oficina se cerró de nuevo, y Loy, sentada en la esquina, se estremeció extrañamente. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué está aquí también el señor Parkinson? ¿Por qué simplemente empujó la puerta y entró? ¿Por qué me vio así e incluso dijo que soy linda? ¿Por qué puede irse tan tranquilamente? Ja 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 ja. Debo de estar teniendo una pesadilla. Profesor Hamilton, ¿cuánto tiempo? Dijo Scrimgeour, sentándose lentamente en la silla de la oficina. Miró a Loy, que ahora llevaba una máscara y una capucha, hizo una pausa y continuó. ¿O debería decir profesor Hamilton? Ah, no. No hace falta. No hace falta, susurró Loy, encogiéndose en la silla. La oficina era demasiado peligrosa en ese momento. Un Dumbledore, un vampiro y el señor Parkinson. Al enfrentarse a los tres a la vez, Roy sintió una presión inmensa. Sobre los sucesos de 1942, el director Dumbledore ya nos ha contado toda la historia, dijo Scrimgeour con seriedad. La intención del ministro Fudge no es seguir investigando. La parte alemana opina igual. Pero aún espero que el profesor Hamilton entienda que esto no es en absoluto una muestra de indulgencia o permisividad. Estrictamente hablando, sigue siendo un convicto fugado. Tragó saliva. Roy tragó saliva con dificultad, con la cabeza gacha, sin atreverse a responder. Rufus exagera, dijo Dumbledore con una suave risita. Dadas las circunstancias de la señorita Hamilton en aquel momento, escapar fue su último recurso. Si Voldemort hubiera controlado el Ministerio de Magia, entonces preguntó lentamente, notando la expresión algo sombría de Scrimgeour, ¿mi fuga de Azkaban también se consideraría una fuga? Director Dumbledore, dijo Scrimgeour, frunciendo los labios, eso es imposible. Antes de que algo suceda, siempre hay gente que piensa que es imposible, dijo Dumbledore, manteniendo la sonrisa. Pero también está el asunto de engañar al Ministerio de Magia. Scrimgeour cambió de tema bruscamente. La profesora Hamilton, en cierto modo, engañó al Ministerio de Magia. No es la señorita Laura Mill, ¿verdad? Uf. Roy se estremeció, mirando a Dumbledore. Todo fue culpa suya, toda su culpa por hacerme decir eso. Yo no quería unirme al Ministerio de Magia ni nada por el estilo. Ya he hablado con Cornelius sobre esto, dijo Dumbledore con calma. Cree que no afecta al hecho de que la señorita Hamilton ayudara al Ministerio de Magia. Y ella sí que te ayudó, ¿no? Por supuesto. Exclamó Parkinson. Pero en cuanto habló, Scrimgeour lo fulminó con la mirada y luego no pudo evitar reírse entre dientes. El señor Parkinson es tan despreocupado. ¿No le dan miedo los vampiros? Roy se aferró nerviosamente a las mangas. Estaba increíblemente tensa. Esta escena, algo seria, casi como un interrogatorio, la aterrorizaba inconscientemente. ¿Y si el señor Scrimgeour quisiera beber su sangre? ¿Debería aceptar? Parece que no tengo más remedio que aceptar, pero he oído que para los vampiros no se trata solo de alimentarse, sino también de procrear. Esa palabra es realmente indecorosa. Solo pensarlo hacía que Roy se sonrojara intensamente. Profesora Hamilton, ¿podría compartir su opinión? De repente, la voz de Scrimgeour resonó, paralizando a Roy por un instante. ¿Mi opinión? Roy estuvo a punto de soltar lo que acababa de pensar, pero por suerte logró contenerse. Scrimgeour hizo una pausa y luego dijo con cierta impotencia. Respecto a lo que acabo de decir, sobre que usted se convierta en asesora del Ministerio de Magia. No, 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 no. No, no, no. Roy comenzó a negar con la cabeza frenéticamente. No puedo. De ninguna manera. ¿Qué asesora del Ministerio de Magia? Definitivamente no puedo hacerlo.
Soy una Hogwarts, no, soy una santa bajo el mando de Lord Grindelwald. ¿Cómo voy a unirme al Ministerio de Magia así como así? ¿Y si me uno al Ministerio de Magia? Roy alzó un poco la cabeza y vio los ojos expectantes del señor Parkinson. Eso no significaría convertirse en colega del señor Parkinson. No, no. Esto es terrible. Profesora Hamilton, el Ministerio de Magia y al ver la negativa de Loira, Scrimgeour pareció a punto de decir algo, pero Dumbledore tosió levemente y dijo: Rufus, ¿conoces la personalidad de la señorita Hamilton? Ser profesora en Hogwarts ya le ha consumido mucha energía. Dumbledore le guiñó un ojo a Loira mientras hablaba. Dumbledore. Me conmueves. Todo mi esfuerzo por ti no ha sido en vano y Loira lo miró a los ojos y, por primera vez, sintió ganas de llorar por culpa de Dumbledore. Sin embargo, el tono de Dumbledore cambió de repente. Si se tratara de un asesor a tiempo parcial como el señor Scamander, creo que la señorita Hamilton lo consideraría, ¿no? ¿Eh? Contuvo con fuerza las lágrimas que se le escapaban de los ojos. ¿Tú crees que la señorita Hamilton lo consideraría? ¿Verdad? Claro que lo consideraría. Es solo que la respuesta sigue siendo no. No y yo todavía y profesor Hamilton, no hay necesidad de apresurarse a responder, dijo Parkinson lentamente. Esta es una invitación a largo plazo. Scrimgeour asintió levemente y dijo: Así es, profesor Hamilton, el Ministerio de Magia siempre mantendrá sus puertas abiertas para talentos de élite como usted. Ah, Joey, no digas eso. ¿Cómo se supone que voy a negarme si dices eso y yo debería simplemente ganar tiempo? Roy frunció los labios y optó por la estrategia más cautelosa. Entonces dejemos este asunto de lado por ahora, dijo Scrimgeour, asintiendo levemente. El siguiente asunto es otro. Ah. ¿Hay otro asunto, algo más? Este asunto es una orden especial del ministro Fudge, dijo Scrimgeour, tosiendo, y luego sacó un pergamino del bolsillo con una expresión significativa. Lo lanzó con indiferencia, y el pergamino flotó en el aire y se abrió lentamente. Señorita Roy Hamilton, en reconocimiento a su dedicado servicio al Ministerio de Magia y sus destacadas contribuciones a la protección de la propiedad de Hogwarts, yo, Cornelius Fudge, ministro de Magia, le otorgo la Orden de Merlín de tercera clase. ¿Ah? ¿HMM? ¿Esa es la profesora Hamilton? Ron se detuvo, sorprendido al ver a alguien a lo lejos mientras salía del gran comedor de Hogwarts. Harry y Hermione, a su lado, también se sorprendieron. ¿Quiénes son esas personas que la acompañan? Preguntó Harry con curiosidad. Hermione frunció el ceño ligeramente, reflexionó unos segundos y luego dijo: Debe ser el señor Scrimgeour, el jefe de la oficina de aurores del Ministerio de Magia. Ah, lo conozco. Exclamó Ron emocionado al oír las palabras de Hermione. Mi padre me habló de él. Es una persona muy seria. Ya lo sé. Harry miró con curiosidad al hombre de aspecto serio y dijo: ¿Entonces por qué buscan a la profesora Hamilton? ¿Tal vez porque está investigando magia oscura en secreto? Ron adivinó con naturalidad. Es exactamente igual que todos los magos tenebrosos que he leído en las historias. Eso es obviamente improbable. Hermione puso los ojos en blanco y dijo: Quizás el profesor Hamilton tenga alguna investigación asombrosa. Tal vez solo sean amigos, dijo Harry de repente. Sus palabras sorprendieron a Ron y a Hermione. Para ser sincero, el profesor Hamilton no parece tener muchos amigos. Las palabras de Ron hicieron que Hermione asintiera levemente. Una persona tan silenciosa y distante ciertamente no parecía alguien con muchos amigos pero creo que oí a papá mencionarlo. Ron bajó la voz de repente y susurró. El profesor Hamilton, al parecer, atrapó a docenas de cazadores furtivos hace tan solo unos días. Docenas. Hermione y Harry intercambiaron miradas sorprendidas. Eso es improbable, ¿no? Hermione frunció el ceño primero, aunque pensaba que el profesor Hamilton era muy capaz. Docenas parecían demasiado. Entonces ve y pregúntale si no me crees. Ron se encogió de hombros, haciendo que Hermione suspirara. Sintió que, aunque preguntaran, el profesor Hamilton no diría ni una palabra. Por favor, tome esto. Scrimgeour tosió brevemente y puso algo en la mano de Lloyd. Era una pequeña medalla, la Orden de Merlín. Al ver la medalla, Lloyd seguía desconcertado. No había hecho nada, así que ¿por qué le daban una medalla de tercera clase de Merlín? Era algo por lo que el señor Lockhart había arriesgado su vida. Él mismo simplemente había derrotado a 3 cazadores furtivos y, de paso, había ayudado al Ministerio de Magia a investigar artefactos mágicos prohibidos.
Roy frunció los labios, sus ojos bajo la máscara encontrándose con la mirada algo impotente de Scrimgeour. Claramente, al señor Scrimgeour también le resultaba extraño. Viendo a Scrimgeour suspirar y caminar hacia Dumbledore, Roy, inconscientemente, tomó la medalla que tenía en la mano y la examinó a la luz del sol. Parecía ser de oro. ¿Podría venderla por algo de dinero? Al ver la brillante medalla, Roy sintió, inconscientemente, un poco de vergüenza. Probablemente era el receptor menos merecedor de la Orden de Merlín. Ah, profesor Hamilton, Parkinson pareció encontrar por fin una oportunidad para hablar con Roy. Miró a Scrimgeour, que hablaba con Dumbledore, y bajó un poco la voz. Debería haber habido una rueda de prensa, ¿no? Lógicamente, todo receptor de la Orden de Merlín debería aparecer en el profeta. Se encogió de hombros. Pero oí que fue el ministro Fudge quien ordenó que esta ceremonia de entrega fuera sencilla y evitara la atención de los medios y... Pero no puede celebrarse en la pequeña plaza frente al gran comedor de Hogwarts, ¿verdad? Murmuró Parkinson, algo insatisfecho. Aunque sea algo secreto, es demasiado cutre. Ay, en realidad, está bien, o mejor aún si no me dieran esto. Loira sintió que le ardían las manos. ¿Y qué significa eso de algo secreto? Loira admitió que no entendía nada de política. ¿Tú también lo crees, no? Parkinson dijo, mirando a la silenciosa Loira. ¿Crees que nuestro Ministerio de Magia es un poco yay? Ay, para nada, para nada. Aunque no tenía ni idea de lo que significaba ese y, Loira negó rápidamente con la cabeza. Señor Parkinson, deberíamos irnos. La voz de Scrimgeour resonó, rescatando a Loira de aquella situación incómoda. Tan pronto y iba a charlar un rato más con mi hermana, murmuró el señor Parkinson. Adiós entonces, profesora Hamilton. Me da la impresión de que nos veremos bastante a menudo en el futuro. Pero, de nuevo, observando la espalda del auror que se marchaba, Roy se encogió tras Dumbledore. Señorita Hamilton, dijo Dumbledore finalmente, lentamente, una vez que se habían ido del todo, ¿sabe por qué vinieron? Para honrarme, y murmuró Roy, ofreciendo aquella respuesta un tanto extraña. Sí y no. Dumbledore se encogió de hombros. Quizá más bien porque vieron tu talento. ¿Talento excepcional? Esa era una palabra que Roy jamás había oído. Se sentía más cómoda con términos como bicho raro. Por supuesto, dijo Dumbledore con naturalidad. Puede que el Ministerio de Magia quiera crear un departamento de conjuros mágicos, o uno relacionado. Por eso eligieron la Orden de Merlín. Igual que cuando reclutaron al señor Scamander. Newt. Roy creyó recordar haberlo visto en el periódico. Newt también había recibido la Orden de Merlín y, casualmente, era asesor de algún departamento del Ministerio de Magia. Creo que era el departamento de criaturas mágicas. Un momento, ¿y por qué sale en el periódico? ¿Acaso mis conocimientos sobre conjuros mágicos son inferiores a los suyos sobre criaturas mágicas? Roy sintió una leve insatisfacción. Pero todo depende de tus preferencias, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. Si te interesa más el Ministerio de Magia y... No te obligaré a quedarte y quizás sea mejor olvidarlo, y Loira jamás imaginó que diría algo así. Comparado con estar rodeada de aurores, Hogwarts le parecía mucho más accesible. Al menos no tenía que estar con Dumbledore todos los días, ¿verdad? Pero en el Ministerio de Magia, y ya fuera el señor Scrimgeour, el vampiro, o el señor Parkinson, el experto en ruido blanco, Loira sentía que no podía con ellos. Dumbledore parpadeó, algo sorprendido. Eso me alegra un poco. ¿Quieres jugar una partida de ajedrez mágico? Ya entrada la noche, dentro del libro que extiende el espacio, Loira observaba con entusiasmo el círculo mágico frente a ella. Por fin lo había logrado. Después de casi un mes, había descifrado con éxito el círculo mágico de una habitación secreta. No era de extrañar que el progreso de Loira fuera tan lento. Al principio pensó que solo eran palabras escritas en Parcel, pero no esperaba que fuera una especie de cifrado. Era una escritura encriptada que combinaba el Parcel con otros idiomas, más o menos similar a usar el orden de las palabras del idioma dragón, combinado con pronombres ingleses y luego con caracteres de Parcel. Por cierto, también estaba adornada con complejas runas antiguas. Pero, por suerte, Roy tenía conocimientos de varios idiomas, lo que le permitió descifrar con éxito una parte del cifrado tras aprender Parcel. Desafortunadamente, las otras dos partes del cifrado parecían usar un método de cifrado diferente, y Roy pensó que le llevaría más tiempo descifrarlas.
Claro que no era imposible que su parcel aún no fuera perfecto, y su velocidad seguía siendo un poco lenta. Después de 2 semanas de aprendizaje, todavía no lo entendía del todo. Roy le dio una palmadita en la cara para tranquilizarla. Bien, ahora no era momento de emocionarse. Había llegado el momento de estudiar el círculo mágico. Extendió el pergamino con el círculo grabado sobre la hierba verde de Nurmengard y agitó suavemente su varita. Al infundirse la magia, el círculo emitió una tenue luz azul. Al ver cómo se activaba, Roy frunció los labios con entusiasmo. Lo había logrado. Había reconstruido el círculo mágico a partir del cifrado. Si la descripción era correcta, la función de este círculo mágico debía ser y Roy frunció los labios y alzó su varita, apuntando al diagrama del círculo mágico. Avada Kedavra. Un hechizo verde pálido salió disparado de la punta del bastón, impactando limpiamente el círculo mágico. Sin embargo, justo cuando el hechizo estaba a punto de alcanzar el diagrama del círculo mágico, apareció una membrana transparente que desvió la maldición asesina. Tal como pensaba. Al ver esto, Loy apretó con fuerza su bastón y corrió hacia el diagrama del círculo mágico en el suelo. Su interpretación del parcel era correcta. Se trataba de un círculo mágico de bloqueo. Un círculo mágico capaz de bloquear cualquier hechizo. Este debía de ser el círculo mágico más útil que jamás había descubierto, especialmente comparado con aquel cuyo propósito aún desconocía. Ah, no, todos los círculos mágicos son útiles. Simplemente me falta la mentalidad abierta de la señorita Lovegor. Loy negó con la cabeza, corrigiéndose, y recogió con cuidado el diagrama del círculo mágico del suelo. El diagrama estaba ahora completamente carbonizado, aparentemente inservible. Efectivamente, este círculo mágico era de un solo uso. La cantidad de magia necesaria para bloquear un hechizo era considerable. Una gran cantidad de magia que atravesara el círculo en poco tiempo lo sobrecargaría y lo rompería al instante. Sin embargo, el efecto ya se había logrado, y Roy temblaba de emoción mientras sostenía el círculo mágico en su mano. Ahora, los únicos problemas que quedaban eran el proceso de grabado, algo complicado, y los materiales caros. En efecto, para permitir que una gran cantidad de magia atravesara el diagrama del círculo mágico en poco tiempo, el tinte necesario estaba muy por encima de lo que Roy, una semi-vicepresidenta, podía producir. Acababa de usar la sangre de dragón que le había sobrado al hacer el collar para el profesor Snape. Por suerte, parecía que aún le quedaba algo de tinte de sangre de dragón. Roy agitó su varita y un frasco de tinta voló de la mesa junto a la puerta de la cabaña, que ella atrapó en su mano. Tenía que sujetarlo con cuidado. Si el tinte se derramaba, no tendría más sangre de dragón que comprar. ¿Por qué el Ministerio de Magia no le daba una bonificación? ¿Acaso no había recibido la orden de Merlín de 3ª clase? Si todo lo demás fallaba, podría vender la medalla. Sostenerla en la mano le resultaba un poco vergonzoso, sobre todo porque a veces se topaba con el señor Lockhart. Pero venderla tampoco sería buena idea. Loira negó con la cabeza, algo preocupada, y decidió dejar de lado la medalla de 3ª clase de Merlín por ahora y concentrarse en el círculo mágico. Ahora que había roto el círculo mágico que la bloqueaba, podía empezar a hacer regalos para sus amigos. Al fin y al cabo, la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Loira estaba emocionada. Era la primera vez que les daba regalos de Navidad a sus amigos. Tenía que prepararse bien, sobre todo si sus amigos le daban regalos bonitos y... usar la palabra amigos es una exageración, señorita Hamilton. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Loira, y sus ojos azules parpadearon. Estaba de muy buen humor, lo suficiente como para aprender fácilmente el encantamiento Patronus. Agitó suavemente su varita, haciendo volar lentamente un collar. El collar de cerveza de mantequilla que le había regalado la señorita Lovegor. Decidió grabar su primer círculo mágico en el collar antes de empezar a hacer regalos para sus amigos. El círculo mágico de bloqueo no solo otorga al objeto grabado la capacidad de bloquear hechizos. Su esencia parece ser un hechizo de detección dentro de un cierto rango alrededor del objeto. Si un hechizo proviene del exterior, el círculo mágico se activará automáticamente para bloquearlo. En otras palabras, puede funcionar incluso si está grabado en un collar, pero eso también significa que incluso un hechizo de curación desde el exterior activará el círculo mágico, algo que tendrá que anotar en su cuaderno. Además, el círculo mágico de bloqueo es extremadamente complejo. Además de las antiguas runas que Loir llamó bloqueo, su centro incluye hechizos como el hechizo de voluntad de hierro y el hechizo anti-intrusión, entre otros. También necesita estar conectado a otros círculos mágicos.
Este es probablemente el círculo mágico más complejo que Loila haya grabado jamás, mucho más complejo que el círculo mágico de la memoria. Por lo tanto, sus movimientos son extremadamente cuidadosos y lentos, su pluma se balancea suavemente mientras pinta sangre de dragón carmesí sobre el pequeño collar de cerveza de mantequilla. Como el collar era tan pequeño, Loi a veces tenía que usar algunos mechones de su propio cabello como pincel, sumergiéndolos con cuidado en el tinte. Roy podría aumentar el alcance del círculo mágico de bloqueo simplemente agrandando el círculo, ya que el alcance está relacionado con su tamaño. Sin embargo, era evidente que no podía dibujar un círculo mágico demasiado grande en el collar. Incluso el tamaño necesario para proteger su cuerpo era bastante complicado. Por suerte, como artista profesional de círculos mágicos, Roy terminó su trabajo unas horas después. Uf, Roy exhaló suavemente, secándose el sudor de la cara. Mirando el círculo mágico de bloqueo, que comenzaba a brillar tenuemente gracias al círculo mágico de almacenamiento de energía, asintió con cuidado. Además del círculo mágico de bloqueo, también había grabado otros círculos mágicos útiles, todos para usar entre amigos. Frunció los labios y guardó su varita con cuidado. Si estropeaba el collar con un hechizo, Roy podría querer matarla. Se puso lentamente el collar de cerveza de mantequilla y se estiró. Se estaba haciendo tarde. Roy sintió que casi amanecía y que ella llevaba mucho tiempo ocupada. Cof, cof, cof. Tosió un par de veces y luego se recostó lentamente sobre la hierba verde de Nurmengard. Se sentía mal desde que empezó a investigar los círculos mágicos. Sin embargo, estaba un poco mejor que cuando se desmayó. Quizás se debía a que había logrado un avance recientemente en el estudio de los círculos mágicos y su ánimo había mejorado. Hablando de eso, seguía sin entender el círculo mágico del diario del señor Ridley. De hecho, Roy había abandonado la investigación de ese círculo mágico hacía unos días. Durante el último mes, se había dedicado a estudiar cómo descifrar el código. Pero incluso con el avance, seguía algo cansada. Lógicamente, dado que no se había resfriado después de que arrojaran Durmstrang al agua en pleno invierno, su cuerpo debería estar bastante bien, ¿no? Roy, inconscientemente, levantó la mano y la miró. Era delgada, un poco pálida e incluso translúcida a la luz de la luna. Frunció los labios. Le parecía aún más pequeña que la mano de la señorita Lovegov. ¿Había crecido algo últimamente? Pensándolo bien, parecía no haber cambiado desde los 14 años. ¿Sería todo gracias a la sangre Veela de su madre? Pensando en su familia, Roy suspiró suavemente. Pensó en la casa a la que no había regresado desde que se fue. Quizás debería sacar tiempo para volver. Al fin y al cabo, habían pasado 60 años. Tal vez ahora fuera la casa de otra persona, o quizás estuviera habitada por pequeños animales. Absorta en sus pensamientos, Roy cerró lentamente los ojos y se quedó dormida. Su último pensamiento antes de dormirse fue que esperaban no tener más pesadillas esa noche. Feliz Navidad, Frederick. Igualmente, Hans. Incluso en Durmstrang, la Navidad se acercaba con una alegría desbordante. Los estudiantes, abrigados con gruesos abrigos de lana roja, se congregaban en los pasillos, charlando animadamente y contemplando con entusiasmo los árboles de Navidad decorados. Los jóvenes se abrazaban e intercambiaban regalos. Parecía que el ambiente festivo lo impregnaba todo, excepto la torre astronómica de Durmstrang, donde una joven encapuchada, sentada en el suelo, escribía sin cesar en un pergamino con una pluma. Lo siguiente es el almacenamiento de energía, murmuró para sí misma mientras escribía. De repente, hizo una pausa, tomó otra libreta pequeña y la miró una y otra vez. Clic. Mientras la chica estaba absorta en su investigación, la puerta de la torre astronómica se abrió suavemente y entró un mueller con aspecto de indefenso. PFF. Al ver que la chica seguía sin reaccionar, arqueó una ceja y esquivó con cuidado los diversos pergaminos y tubos de ensayo que rodaban por el suelo, cogiendo con displicencia una taza de café que hacía rato que se había enfriado. Si volvemos a usar sangre de Veela. La chica no se percató de su presencia. Frunció los labios, levantó un dedo y lo mordió suavemente. Un chorro de sangre brotó y goteó lentamente en el tubo de ensayo. Lo siguiente es añadir 50 mililitros. Cof, cof, cof. Ah. Ay. La chica se sobresaltó por la repentina tos de Mueller. Instintivamente gritó y saltó del suelo, estrellándose de cabeza contra el telescopio de la torre astronómica. Ah. Al ver a la chica agachada, sujetándose la cabeza, Mueller arqueó una ceja y dijo:
Así que la señorita Hamilton piensa pasar la Navidad aquí. Mujer. La chica frunció los labios y levantó ligeramente la cabeza, con los ojos azules fijos en sus dedos de los pies. Yo probablemente estaré aquí. Habiendo recibido la respuesta que esperaba, Mujer se encogió de hombros y dijo: probablemente no pasaré la Navidad aquí. Ay. La chica frunció los labios como si quisiera decir algo, pero dudó y no habló. ¿No tienes curiosidad por saber a dónde voy? Mujer adivinó sus pensamientos y dijo con naturalidad: probablemente me vaya a casa. Mi padre ha estado ocupado con los asuntos de Lord Grindelwald últimamente. Hizo una pausa, luego tomó un círculo mágico de la mesa. ¿Qué es esto? Esto es un círculo mágico de almacenamiento de energía, se puede usar para cargar otros círculos mágicos, y también, al ver que la chica parecía a punto de hablar sin parar, Mujer tosió rápidamente para interrumpirla. Ah, un abrazo, estoy. No es nada. Mujer frunció los labios y la tranquilizó. Solo quiero hablar contigo de otra cosa. ¿Otra cosa? La chica miró a Mujer con cierta confusión y preguntó: ¿es el círculo mágico? Ah, no. Mujer sonrió con incomodidad. Es sobre la Navidad. Al ver la expresión aún más confusa de la chica, Mujer tosió y dijo: si no estás ocupada en Navidad, quizás podrías venir a mi casa como invitada. Venir, como invitada. La chica estaba tan sorprendida que se echó hacia atrás y pasó de estar en cuclillas a sentarse en el suelo. No, Mujer, sabes que tengo miedo, agitó las manos temblorosamente, con la voz quebrada. Al ver su expresión de terror, Mujer no pudo evitar mostrar una leve decepción. Mi padre no debería estar aquí porque no es eso lo que quería decir. Y la niña miró las puntas de sus zapatos, enroscando un mechón de su cabello, y dijo: es solo que tengo un poco de miedo. Y por la graduación. ¿Graduación? Mueller hizo una pausa y preguntó: ¿no estás solo en cuarto grado? Sí, dijo la niña con un poco de vergüenza, la directora Goldblum dijo que podía y que podía graduarme antes. ¿Por qué? Preguntó Mueller inconscientemente, aunque ganaste el torneo de duelos de la escuela 2 veces y... Espera, dijo Kei. Mueller reaccionó y preguntó inconscientemente: ¿tú también quieres graduarte antes? La niña asintió con cautela, luego miró a Mueller tímidamente. Yo quiero graduarme antes. ¿Por qué? Y porque ya no quiero quedarme aquí, dijo la chica, como si hubiera revelado algo que la inquietaba. Respiró hondo. Quiero viajar y estudiar formaciones mágicas en vez de quedarme aquí. Lo entiendo, asintió Mueller con complicidad. Esto podría ser bueno para ti, así que te estás preparando para los exámenes de Navidad, ¿verdad? La chica asintió suavemente. Necesito aprobar el examen de la OUSI. Seguro que te irá bien, dijo Mueller con una sonrisa amable. No debería ser un problema para ti, ¿verdad? No digas eso, la chica negó rápidamente con la cabeza. Mis pociones y la astronomía no son muy buenas y quizás tengas que estudiar más. Sus palabras no provocaron mucha reacción en Mueller. Simplemente se encogió de hombros, se acercó a la chica y le tendió la mano. Esto debería ser mucho más fácil para ti que aprender el encantamiento silencioso, ¿verdad? Eso es bueno. Él asintió levemente. Si te gradúas este semestre, estaremos en la misma promoción. ¿Por qué es bueno? La chica extendió un poco la mano, pero Mueller la detuvo. Porque así podremos viajar juntos. Mueller se encogió de hombros y se apoyó contra la pared. Originalmente pensaba ir directamente a trabajar al Ministerio de Magia después de graduarme. Ahora parece que viajar contigo podría ser una buena idea. ¿No dijiste que ibas a encontrar un círculo mágico? Las palabras de Mueller la sorprendieron un poco. Con un dejo de alegría, dijo: eso es maravilloso. Pero tú. Pero entonces giró la cabeza y recordó algo que Mueller había dicho antes. ¿No ibas a ir con Grindelwald? Sí, lo pensé, dijo Mueller encogiéndose de hombros, pero después de pensarlo bien, creo que viajar contigo es muy necesario. Así también puedo involucrarte en la causa de Lord Grindelwald, ¿no? Sus palabras, aparentemente en broma, hicieron que la chica frunciera los labios con seriedad. Yo lo consideraré. Solo era una broma, tuvo que aclarar Mueller. Ya sabes, el humor seco de los alemanes. Pero Durmstrang ya es bastante seco. Es cierto. Mueller soltó una risita y se dirigió a la puerta. Por cierto, ¿qué quieres comer mañana? Puedo traértelo. Ah, solo un sándwich. Espera, la chica recordó algo de repente y preguntó: ¿mañana no es Nochebuena?
Pensándolo bien, volver a casa no parece muy interesante. Muller se encogió de hombros. Podría invertir más en ti. Mis pociones y astronomía son bastante buenas. Así que me deberás un favor, lo que te facilitará unirte al grupo del hechicero. Dicho esto, saludó con la mano y se marchó. Observando su figura alejarse, la chica frunció los labios y susurró. Yo ya te debo mucho, pero sería maravilloso que Muller viniera también mañana. Podría darme clases particulares de pociones y astronomía. Por desgracia, no todos los deseos de una chica se cumplen, y al día siguiente no vio a Muller. Naturalmente, tampoco vio a Sandwich. Temprano por la mañana, Roy abrió lentamente los ojos, contempló el techo de la oficina en silencio por un instante y luego asintió levemente. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Había pasado una semana preparando regalos y ahora esperaba para entregárselos. El regalo del señor Lupin debía enviarse con anticipación, ya que parecía seguir en Albania. Sin embargo, Roy frunció ligeramente los labios. De repente recordó que el señor Lupin no le había escrito una carta desde hacía tiempo. Solía escribirle después de recibir su poción de acónito, pero no este mes. Quizás lo había olvidado. Después de todo, estaba ocupado con algo muy importante, aunque Roy desconocía qué era. Además del señor Lupin, Roy también había preparado regalos para la señorita Lovegood y Hagrid. De hecho, también quería enviarle uno al señor Ridley. Pero tras pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que solo era un libro, y que no parecía haber ningún regalo especialmente bueno para él. Negando con la cabeza, tras lavarse con su varita, Roy se puso la capa y la máscara, y salió del despacho. Era fin de semana, y había quedado con Hagrid para ir a Hogsmeade. Sin embargo, no llevaba mucho tiempo fuera del despacho cuando Roy sintió algo extraño. Hogwarts solía estar lleno de vida, pero a esas horas no solía haber mucha gente. Aún así, Roy sintió claramente que alguien la observaba. Era muy sensible a las miradas, y esas miradas penetrantes la hacían bajar la cabeza inconscientemente. La mayoría de los alumnos solo la mirarían de reojo. Pero esa mirada, estaba fija en ella. ¿Acaso se había topado con algún villano? Pero esto era Hogwarts. Roy, inconscientemente, aceleró el paso, apretando con fuerza su varita. No quería lidiar con ese desconocido, ni perder el tiempo con él. Tenía una cita con Hagrid. Pero sin importar a dónde caminara Roy, sentía que alguien la observaba, incluso que la seguía. No pudo evitar girar ligeramente la cabeza para ver quién era, pero la persona evitaba su mirada con diligencia. ¿Podría ser Dumbledore? Loira incluso consideró esta suposición un tanto absurda. Después de todo, Dumbledore no parecía el tipo de persona que hiciera tales cosas. Sin duda sería particularmente hábil en pequeños hurtos. Frunció los labios y aceleró el paso. Fuera quien fuese, no tenía intención de hablar con él. Pero tan pronto como entró en el patio de Hogwarts, Loira vio a la chica de cabello plateado sentada en la barandilla del pasillo, examinando con atención la hiedra de Hogwarts, como si estuviera tejiendo algo. Señorita Lovegood. Loira frunció los labios y susurró. Rápido, salga de aquí. ¿Por qué? Luna pareció saber quién estaba detrás de ella sin siquiera voltear. Se concentró en la hiedra que tenía en la mano y dijo. Solo esta hiedra puede alcanzarme. Pero, y es muy peligroso, dijo Loira con ansiedad. Alguien me sigue. Podría ser peligroso. Quizás por su ansiedad, Loira no tartamudeó, algo raro en ella. Claro que también era posible que hubiera mejorado. ¿Alguien te sigue? Luna giró levemente la cabeza para mirarla. ¿No es el profesor Lockhart? ¿Eh? Loira se quedó atónita un instante. Al mismo tiempo, oyó una voz en el pasillo a sus espaldas. ¿Eh? ¿Hay cuánto tiempo y señorita Hamilton? Con pasos firmes, Lockhart salió lentamente ante la mirada soñolienta de Loira. Lucía un magnífico peinado rubio engominado y vestía una gruesa y lujosa túnica roja con ribetes dorados, mucho más extravagante que cualquiera de las prendas que Lord Grindelwald había usado jamás. Esto no quería decir que Lord Grindelwald fuera ostentoso, pero y eso no importaba. Lo que importaba era por qué el señor Lockhart la seguía. Roy frunció los labios cuando Lockhart se detuvo lentamente frente a ella. Profesor Hamilton, tengo algo que quisiera comentar con usted, dijo Lockhart, esbozando esa sonrisa tan familiar. Parecía diferente. Roy recordaba que la había estado evitando hacía apenas unos días, incluso provocando una discusión en clase. Ahora, parecía como si nada hubiera pasado. ¿Qué ocurre? Roy no respondió, pero Luna, a su lado, sí.
Ah, señorita Lovegor, esto quizá no sea algo que una alumna deba oír, dijo Lockhart con una sonrisa, aunque sea mi admiradora y... No soy su admiradora, dijo Luna con voz suave y despreocupada, soy admiradora del profesor Hamilton. Ah, Luna, no digas eso. Loira agitó rápidamente la mano y tiró con cuidado de la manga de Luna para que se pusiera detrás de ella. Aunque no seas admiradora del señor Lockhart, no digas que lo eres. Solo soy un profesor cualquiera, ni siquiera uno especialmente cualificado. Mira, el señor Lockhart está disgustado. La sonrisa de Lockhart era algo rígida. Miró a Luna con una sonrisa incómoda, luego a Loira, como esperando que dijera algo. Pero Loira, en ese momento, bajó la cabeza con torpeza, completamente ajena a lo que Lockhart quería decir. Finalmente, tras un silencio algo incómodo, Lockhart tosió y dijo: Es así, señorita Hamilton. ¿Qué planes tiene para Navidad? ¿Eh? Loira se quedó un poco desconcertada. Sintió que no era un buen tema. No y... Tras pensarlo un momento, dijo: Me quedaré en la escuela investigando formaciones mágicas. Ya veo. Lockhart hizo una pausa y dijo: ¿Le interesaría venir a mi casa? ¿Eh? Loira pensó por un momento que había oído mal. ¿Ir a casa del señor Lockhart? Ni siquiera eran amigos, y aquello parecía demasiado incómodo. Aunque el señor Lockhart era un mago muy poderoso, había que decir que Roy no entendía del todo muchas de sus acciones. Incluso sintió un poco de miedo. Así que negó rápidamente con la cabeza y dijo: No, no hace falta, señor Lockhart, tengo otras cosas que hacer. Investigar formaciones mágicas se puede hacer en cualquier momento, dijo Lockhart con una sonrisa, pero ir a la casa de alguien que recibió la medalla de tercera clase de Merlín no es tan fácil. En realidad, yo también recibí la medalla de tercera clase de Merlín. Roy frunció los labios, queriendo negarse, pero Luna, a su lado, habló primero. Mi padre ya ha invitado al profesor Hamilton a nuestra casa. ¿Eh? ¿El profesor Hamilton sabe algo de esto? Loira hizo una pausa inconsciente y luego miró a Luna. Al ver su sonrisa familiar, comprendió de inmediato y dijo: Ah, sí. Así es, así es. Sin duda, esta era la peor mentira que jamás había dicho. ¿En serio? Preguntó Lockhart frunciendo ligeramente el ceño. El padre de la señorita Lovegor debe ser Xenoflius Lovegor, susurró Loira. Ah, lo conozco. La expresión de Lockhart se ensombreció un poco. El editor del Quisquilloso, ¿verdad? ¿El señor Lockhart conoce al señor Lovegor? ¿Es el Quisquilloso un periódico particularmente famoso? Entonces, ¿por qué casi nunca veo a nadie leyéndolo? Lockhart negó levemente con la cabeza y dijo: Permítame decirle esto, señorita Hamilton. El señor Lovegor no es un hombre honesto. Una vez cuestionó públicamente en su periódico y de repente, Lockhart se detuvo, palideciendo como si hubiera comprendido algo. Señorita Hamilton, ¿intenta decirle algo? ¿Decirle qué? Loira se quedó perpleja. ¿Se refería el señor Lockhart al incidente de la carta de amor? ¿Era algo digno de mención? No puede hacer eso. La voz de Lockhart se elevó de repente, sobresaltando a Loira, quien retrocedió rápidamente unos pasos. Debo decirle, señorita Hamilton, Roy, que el Quisquilloso es un periódico que siempre dice tonterías, y el señor Lovegod es un completo fraude. Lockhart parecía casi histérico, inclinándose prácticamente sobre Roy para hablar. ¿Qué está pasando? Roy retrocedió presa del pánico, aferrándose con fuerza a su varita en la manga. El señor Lockhart es aterrador, señor Lockhart. Una voz fría resonó en la habitación, la de Luna, pero esta vez carecía de su vivacidad habitual, con un dejo de gélida. No deberías decir eso de mi padre, ni de su periódico, dijo Luna, apretando ligeramente la hiedra. Él no es un mentiroso, ¿cómo no va a serlo? Lockhart pareció enfurecerse momentáneamente por las palabras de Luna, apretando los puños. Todos los reportajes que publicó sobre mí en el Quisquilloso son falsos. ¿Falsos? Luna permaneció impasible, con la cabeza en alto. Mi padre jamás mentiría como tú. Mucho de lo que dices es mentira. Y mi padre jamás seguiría a nadie en secreto a primera hora de la mañana. Eso es una calumnia. Celos despreciables. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo quería hablar con la señorita Hamilton y el rostro de Lockhart se puso rojo, y su lengua, normalmente afilada, pareció fundirse con la de Loira. Loira se sorprendió por su tartamudeo, pero estaba aún más confundida sobre de qué estaban hablando. ¿Qué era falso? ¿Qué calumnia? Al ver la expresión de desconcierto de Loira, Lockhart se enfureció.
Probablemente la señorita Hamilton poseía sus recuerdos, y el señor Lovegot siempre lo atacaba. Lockhart podía adivinar lo que tramaban esos dos con solo acariciarse el cabello. No. Lockhart no podía dejarse cegar por la lujuria. Instintivamente alzó su varita. Pero en el momento en que levantó la mano derecha, una varita ya apuntaba a su cuello. Cálmate, tranquilo, tranquilo, resonó la voz de la profesora Hamilton, aunque temblorosa, sosteniendo su varita con una firmeza admirable. Firmemente apuntando al cuello de Lockhart. Lockhart se calmó rápidamente y respiró hondo. Disculpen, señoritas Hamilton y Lovegot, dijo, apretando los labios. Me dejé llevar un poco. Pero lo que dijo el señor Lovegot es, en efecto, inexacto. Por fin eligió esa palabra. Además su rostro palideció ligeramente al disiparse su ira, señorita Hamilton, sobre ese asunto, y podemos hablar de ello. Yo no le diré nada al señor Lovegot. Al oír la respuesta de la señorita Hamilton, Lockhart se preguntó si realmente era de fiar. Pero no tenía a quién más recurrir. Desde aquel incidente, Lockhart había querido irse de Hogwarts, pero Dumbledore era como un fantasma, que siempre aparecía cuando hacía las maletas. ¿De verdad tenía tanto miedo de que Hogwarts perdiera a un profesor de defensa contra las artes oscuras? Lockhart sospechaba que Dumbledore lo sabía, pero estaba claro que, de ser así, no lo habría tratado de esa manera. Lo enviaría a Azkaban. La sola idea de ese lugar hizo temblar a Lockhart. Pero mientras Dumbledore no lo sabía, ¿qué pasaba con Hamilton? Lockhart ignoraba lo que pensaba Hamilton, aquella enmascarada, algo tímida pero excepcionalmente capaz. Si lo sabía, ¿por qué no se lo había contado a nadie? Si él no lo sabía, ¿por qué dudaba tanto? Originalmente había planeado usar su encantamiento de olvido más efectivo solo en ella, pero ese maldito Lovegot lo descubrió. Luego pensó en invitar a Hamilton a su casa para que nadie supiera lo que hacía, pero Lovegot también lo impidió. Ahora no sabía qué hacer. Lockhart respiró hondo y finalmente eligió la única opción, su única opción. Eso sería perfecto. Era la misma creencia tímida e inquieta de antes. O tal vez estaba entrando en el castillo de Hogwarts y por alguna razón, un nuevo pensamiento surgió en su mente. Un pensamiento que no debería haber aflorado en silencio. Ella sabe algo sobre mí. Entonces yo también sabré algo sobre ella, y Lockhart respiró hondo y aceleró el paso. Mientras ella estaba fuera por Navidad y el señor Lockhart parece bastante enfadado, dijo Roy, viendo cómo Lockhart desaparecía. Solo está un poco exasperado, se encogió de hombros Luna. Es perfectamente normal en él. Entonces sí, Luna hizo una pausa repentina, haciendo que Roy pensara instintivamente que iba a preguntar por el señor Lockhart, pero Luna no lo hizo. Simplemente sonrió dulcemente y dijo: Entonces, ¿vienes a mi casa? Solo estamos mi padre y yo por Navidad. Al oír la pregunta de Luna, Roy frunció los labios, queriendo instintivamente negarse, pero enseguida se dio cuenta de que la señorita Lovegot era su amiga. ¿Cómo podía rechazar tan fácilmente a una amiga? Además, nunca antes había visitado la casa de una amiga. Esto le parecía bastante interesante. Claro que, la razón principal era que no quería que se repitiera lo que había sucedido en el pasado. Buenos días, o quizás buenas noches, señorita Hamilton. Para cuando llegue esta carta, ya debe ser Navidad. Feliz Navidad, señorita Hamilton, y... Por favor, discúlpeme por la larga demora en responder. Lo que había tras ese candado del círculo mágico fue demasiado inesperado. Pero le escribí al director Dumbledore. Quizás ya se lo haya dicho. Sin embargo, no dijo nada. Royce mordió el labio, sintiendo cómo crecía su resentimiento hacia Dumbledore. ¿De verdad este anciano se estaba haciendo viejo, olvidando algo tan importante? ¿O lo hacía a propósito? Roy no podía asegurarlo, pero la carta del señor Lupin sí que había llegado puntualmente. Mañana era Nochebuena, y hoy debería ser su último día en Hogwarts este año. Se preguntó si el señor Lupin habría recibido su carta. Roy frunció ligeramente los labios y cerró la carta. No hay nada mejor que recibir una carta de un amigo. Si lo hay, es recibir un regalo de un amigo. Desde luego que no una indirecta. La señorita Hamilton, que nunca había recibido un regalo de Navidad de un amigo, estaba absorta en una agradable fantasía. ¿En qué estará pensando la profesora Hamilton? Murmuró Ron en voz baja a su lado. ¿Será que ha vuelto a encontrar los recuerdos de otra persona? Si es así, sería genial, dijo Harry en voz baja. Jajaja, rió Ron. ¿De verdad es tan malo que te mencionen en todas las clases? Además, todavía tienes a la señorita Lola contigo, ¿no? ¿Eso es motivo de alegría?
Harry hizo un puchero y le dio un mordisco a la salchicha con el tenedor. Me pregunto cómo habrá ofendido Lola a Snape. Nosotros tampoco sabemos cómo lo ofendiste, dijo Ron, encogiéndose de hombros. Bueno, me voy a casa después de comer. ¿Quieres venir? Preguntó con naturalidad. No tienes nada que hacer solo en Hogwarts, ¿verdad? Sería genial, asintió Harry con una sonrisa. Estar solo en el colegio era, sin duda, un poco solitario. Harry ansiaba visitar a la numerosa familia de Ron y esperaba con ilusión pasar la Navidad en casa de los Weasley. Sin embargo, la ilusión de Harry se transformó en preocupación por Loira. Nunca antes había sido invitada a casa de nadie, ni siquiera de los Mueller, ni de nadie después de ellos, a menos que se considerara Nurmengard como el hogar de Lord Grindelwald. ¿Debía preparar algo más? ¿Algo aparte de un regalo? ¿Qué debía ponerse? Llevaba demasiado tiempo con la bata que le había comprado Madame Malkin. ¿Y debía decir primero Feliz Navidad o Buenas noches, señor Lovegor? Loira reflexionó, sacando lentamente un papel y anotándolo. Quizá debería memorizar lo que tenía que hacer de antemano. Primero, un saludo cortés, con los pies juntos. Loira hizo una leve reverencia para asegurarse de que sus botas estuvieran juntas, y luego enderezó la espalda, sentada en la silla del gran comedor, enderezó inconscientemente su postura. Finalmente, un leve levantamiento de la mano derecha en un saludo relajado. Muy bien, Roila, eres una joven bruja muy sociable. Y pum. Roy golpeó la mesa con la pluma, sobresaltando a los demás jóvenes magos. Sobre todo después de que aquella máscara plateada revoloteara por el gran comedor, todos los alumnos sintieron un escalofrío. ¿Habíamos hecho mucho ruido? Casi todos lo creían, y rápidamente se callaron. La silenciosa profesora Hamilton se había convertido en una nueva leyenda en Hogwarts. Todos observaron en silencio cómo la profesora Hamilton salía del gran comedor, y solo después de que desapareció por completo comenzaron a oírse murmullos de nuevo. Señor Riddle, ¿sabe qué debo hacer? De vuelta en su despacho, Roy abrió su diario y escribió. Voy a visitar a la señorita Lovegor. ¿Debo ser más formal? ¿O más animada? ¿Qué debo ponerme? ¿Cómo debo saludarla? ¿Hay alguna tradición navideña especial en Inglaterra? Y llenó casi una página entera con sus preguntas, así que el señor Riddle tardó mucho en responder. No lo sé. En serio. Roy se quedó momentáneamente desconcertada por esos 3 caracteres tan grandes. Si alguien como el señor Riddle no entendía esas cosas, ¿cómo iba a aprender por sí mismo habilidades sociales tan profundas? Ah, y déjame en Hogwarts por Navidad. De repente, apareció la elegante caligrafía del señor Riddle. ¿Eh? ¿Por qué? Roy escribió instintivamente. ¿También le da miedo visitar casas ajenas, señor Riddle? Por supuesto que no. Solo quiero pasar una Navidad en Hogwarts. Riddle escribió lentamente. Deberías saber que para alguien como yo, la Navidad en Hogwarts siempre es memorable. En serio. Señor Riddle, no me mienta. Yo solía ser de esas personas que pasaban muchas Navidades sintiéndose un poco sola. Realmente memorable, repitió el señor Riddle como si pudiera leer la mente. No tienes que preocuparte por mí. Ah, ¿sí? Roy frunció los labios y asintió levemente. El señor Riddle es una persona fascinante. No solo es muy culto, sino que además sabe muchísimas cosas. Y está dispuesto a comunicarse conmigo, y para colmo, tiene su propia personalidad. ¿Por qué el señor Riddle parece tan complejo? ¿Sigue siendo la misma persona del diario? Ah, casi lo olvido, este es un recuerdo que el señor Riddle dejó en su diario. Sin duda existe, así que, ¿quién es exactamente? Roy no pudo evitar pensar en el nombre completo del señor Riddle. Tom Marvolo Riddle, un nombre que Roy jamás había oído ni visto en periódicos o libros. ¿Cómo murió el señor Riddle? Roy contempló las páginas dispersas del diario, reflexionando largamente antes de decidir no anotar sus dudas. Al fin y al cabo, parecía una descortesía. Se preguntó si alguien más conocía al señor Riddle. Tras pensarlo detenidamente, Roy negó suavemente con la cabeza. Si el señor Riddle no quería que lo supiera, era mejor que no lo supiera. Después de todo, era su amigo, y respetar la privacidad de un amigo era una lección necesaria. Quienes quieran ser amigos de Voldemort, que lo aprendan bien. Aunque el señor Riddle deseaba pasar la Navidad solo, Roy le había preparado un regalo. Una funda para el diario hecha de piel de dragón. Con esto, Roy ya no tenía que preocuparse por lastimar al señor Riddle. Pensando en esto, Roy escribió en su diario. Feliz Navidad por adelantado, señor Riddle. Le he preparado un regalo.
Se lo empaquetaré cuando regrese. Feliz Navidad a usted también, señorita Hamilton, respondió el señor Ridley al cabo de un rato. El único regalo que puedo darle es mi sincera bendición. Eso bastó. Lois sonrió. En la selva albanesa, Lupin, envuelto en una gruesa túnica, frunció los labios y abrió la carta que tenía en la mano. Querido señor Lupin, amigo mío. Feliz Navidad. Ah, soy Roy Hamilton, no debería haberse olvidado de mí, ¿verdad? Debería haber recibido esta carta para Navidad, ¿cierto? Feliz Navidad. No escribió usted el comienzo. El contenido siguiente parece haber sido tachado en su mayor parte. Lupin no pudo evitar reírse entre dientes y resistió el impulso de obligarse a seguir leyendo. Le envié un regalo, un collar. Es una herramienta de matriz mágica que fabriqué, grabada con matrices mágicas de posicionamiento, matrices mágicas de almacenamiento de energía, matrices mágicas de transmisión, matrices mágicas de conexión y mi matriz mágica de bloqueo descubierta recientemente, principalmente usé. A continuación, dio una larga explicación de la matriz mágica, que ocupó casi la mitad de la carta. Lupin la miró con un ligero dolor de cabeza. Ya había renunciado a aprender estas cosas. Por lo tanto, este collar tiene muchas funciones. Puede bloquear cualquier hechizo y también puede decirme dónde estás. ¿No es seguro? También puede transmitir información, pero el collar es demasiado pequeño. Parece que transmitir información es un poco difícil, así que puede cambiar de color al inyectarle magia. Si hay peligro, inyéctale magia y se volverá rojo. Además, si bloquea la activación de un círculo mágico, cambiará de color automáticamente. He oído que el trabajo que te asignó Dumbledore es muy peligroso. Ten cuidado, señor Lupin. Avísame si ocurre algo. El resto está al dorso. La carta parecía quedarse sin espacio, y Lupin negó con la cabeza con una sonrisa irónica, dándole la vuelta. Se acerca la Navidad. Feliz Navidad de nuevo, señor Lupin. Su amiga, en negrita. Loira Hamilton. Lupin sonrió levemente y guardó la carta con cuidado, sin esperar que su descuido inquietara un poco a la señorita Hamilton. Parecía que el director Dumbledore se había olvidado de contarle a la señorita Hamilton sobre su situación. Lupin se encogió de hombros y salió de la tienda. Mirando el denso bosque y las ruinas algo deterioradas que tenía ante sí, asintió levemente. Bien, entonces exploraría este lugar a fondo durante las próximas Navidades y luego regresaría a Hogwarts para visitar a la señorita Hamilton antes de Nochevieja. Aunque parecía estar bastante bien. Ya llegamos. Sin tomar un tren ni usar ninguna llave extraña, Roy y Luna simplemente atravesaron la chimenea de la posada Oxmeade y llegaron a la casa de la señorita Lovegog. Al oír las palabras de Luna, Roy alzó la vista con cautela y observó el lugar. La casa de la señorita Lovegog no era grande. La sala de estar del primer piso se sentía un poco estrecha, con varias plantas y adornos extraños colgando de las paredes y bajo las vigas. Roy incluso vio varios cementos esponjosos que se arrastraban lentamente a sus pies. Comen cerumen. Roy se tapó los oídos rápidamente. Le daba un poco de miedo ese tipo de servicio. Parece que papá aún no ha regresado. Luna ladeó la cabeza, miró alrededor de la casa y luego le dijo a Roy. ¿Subimos y dejamos nuestras cosas? Ah, está bien y... Roy siguió a Luna con cuidado. Parecía que su recibimiento cuidadosamente preparado no sería necesario por el momento. Apretó con fuerza la nota que tenía en la mano, para que no se le cayera al suelo. Aunque el señor Lovegog no estaba allí, Loira seguía algo nerviosa al visitar la casa de alguien por primera vez. Evitó cuidadosamente tropezar con las mesas y las sillas, e incluso usó su varita para ayudar a Luna a llevar su equipaje. Clac, clac. Sus botas crujieron mientras subían lentamente al segundo piso. Loira notó que parecía haber otro piso arriba. La casa de la señorita Lovegog parecía una torre. Aquí trabaja papá, dijo Luna con naturalidad, cogiendo un periódico pegado a la pared. Este es el periódico de papá. Loira tomó con cuidado el periódico, el quisquilloso. Por supuesto que lo había leído. De hecho, después de enterarse de que el señor Lovegog era el director, compraba todos los números. Al fin y al cabo, era el negocio de su amigo. Apoyarlo no era descabellado, ¿verdad? Aunque no entendía mucho del contenido, como la historia que tenía delante sobre el amor entre el ministro Fudge y las 7 Vela. ¿7 Vela? El ministro Fudge era realmente peculiar. Loira exclamó con admiración y luego guardó cuidadosamente el periódico. Aquí, Roy. Dijo la señorita Lovegog desde arriba, indicando que ya había subido.
Roy asintió rápidamente y subió con cuidado. El tercer piso parecía ser el último, presumiblemente la habitación de Luna, y no era pequeño en absoluto. Al contrario, el espacio era bastante amplio. Un enorme telescopio apuntaba directamente a la ventana abierta, y varias aeronaves descendían cuidadosamente desde ella. No tocar las aeronaves, decía un cartel bastante grande, y Roy tuvo que mantenerse a una distancia prudente de ellas. Además, había una mesa común con diversas artesanías y una cama no muy grande. Aquí, Roy, le hizo señas Luna a Roy, hay una pintura que hice aquí. ¿Una pintura? Roy levantó la vista inconscientemente y siguió el dedo de Luna hasta ver una pintura al óleo en el techo. Era un cielo estrellado brillante, y debajo, dos personas yacían sobre un césped verde. Esto está en el libro, Loira jadeó, tapándose la boca sorprendida al reconocer dónde estaba. Era la pradera y el cielo estrellado de su hogar en Nurmengard, donde ella y Luna habían entrado por primera vez al libro espacial. La señorita Lovegood lo había pintado en el techo, y lo había pintado también. Quiero pintar a todos mis amigos, dijo Luna con voz suave. Seguro que habrá mucha gente. Loira frunció los labios, pensando inconscientemente. Ojalá solo estuvieran ella y Luna. No, no. Loira se palmeó la cara. ¿Cómo podía pensar así? ¿No sería bueno que la señorita Lovegood tuviera más amigos? Pero al oír esto, sintió un poco de miedo. Después de todo, no era tan simpática como la señorita Lovegood, a sus amigos quizá no les cayera bien. Loira, ¿en qué piensas? Preguntó Luna, poniéndose a su lado y acariciando suavemente un mechón de su cabello. Nada, y Loira agitó rápidamente la mano, intentando reprimir sus pensamientos algo oscuros. No quería que la señorita Lovegood lo supiera. ¿De verdad? Luna soltó una risita y, sin darse cuenta, le pellizcó la oreja a Loira. ¡Ah! Exclamó Loira, retrocediendo unos pasos. No miento y de verdad y no es nada, y sabía perfectamente por qué Luna le pellizcaba la oreja. Luna sonrió dulcemente y dijo: Papá va a volver. Bajó rápidamente las escaleras, diciendo al bajar: Ah, sí. Creo que sería mejor si solo salimos nosotras dos en ese cuadro. Qué amable es usted, señorita Lovegood. Loira sintió un remordimiento por sus pensamientos oscuros. Pero un momento, ¿y ha vuelto el señor Lovegood? Loira cogió rápidamente la nota que tenía en la mano, la miró y la recitó en silencio. Bien. Estaba completamente preparada. Loira se animó en silencio mientras bajaba con cuidado las escaleras. Papá. Buenas noches. Buenas noches, Luna. ¿Acabas de llegar a casa? Ah, sí. Justo cuando Roy llegó al segundo piso, oyó a Luna y al señor Lovegood hablando. Rápidamente se arregló la bata y la corbata, e incluso agitó ligeramente su varita para arreglarse el cabello. Era la primera vez que visitaba la casa de una amiga, y necesitaba causar una buena impresión al señor Lovegood, porque su primera impresión no había sido muy buena. ¿Dónde está la señorita Hamilton? Preguntó el señor Lovegood, poniendo a Roy en alerta al instante. Era su turno de entrar. Apretó los dientes, respiró hondo y dio un paso pesado. ¡Pum! Sus botas resbalaron ligeramente en los escalones, y Roy perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. No. Caer delante del padre de su amiga sería increíblemente vergonzoso. Y caer desde ahí, Roy vio los escalones afilados. Sin duda dolería. Roy, instintivamente, agitó su varita, y una fuerte ráfaga de viento emanó de la punta, amplificando su inclinación hacia adelante. Inmediatamente después, impulsándose con la cintura, realizó una perfecta voltereta frontal, empleando la magia. Finalmente, ante las miradas algo sorprendidas de los dos Lovegood, aterrizó de pie con un ligero arrastre de pies. ¡Pum! Sus botas tocaron el suelo, y Roy se balanceó para mantener el equilibrio, pero incluso ella se dio cuenta de que acababa de realizar una voltereta frontal aterrizando frente a sus amigos y su padre. Al ver la extraña sorpresa en los ojos de Luna, Roy esbozó una sonrisa algo incómoda. Buenas noches, señor Lovegood, jajaja, jajaja. De repente, siento unas ganas tremendas de morirme.